Estamos en el capítulo 10. Okay, ya después de todo que hemos estudiado, llamamos con respecto al conflicto interno, ¿no? Estamos volviendo al tema del conflicto interno que nosotros tenemos entre lo que Baal HaTanya llama el alma animal y el alma espiritual, que se refleja por medio de hablar, actuar y pensar. Y dijimos que todo eso se refleja por medio de los mitzvot, y el trabajo nuestro es ver cómo poder dominar, o mejor dicho, guiar el alma animal por medio del alma espiritual. Y llegamos más allá, que dijimos que no solamente que tenemos, no que tenemos que escapar de la parte animal, sino lo que tenemos que hacer es ver cómo santificarlo. Acá empezamos a hablar sobre el tema de la santificación de lo material, ¿no? El concepto que enseña Baal HaTanya, y es que no vamos ahorita a alejarnos o escaparnos de lo material, sino de lo permitido dentro de lo material. No lo vamos a utilizar solamente para alimentación del cuerpo físico, llamamos del alma animal, sino también del alma espiritual. Hasta aquí vimos la última vez. Y ahora vamos a llegar a lo que hablamos al principio, ¿no? Al principio, Baal HaTanya nos presentó 5 grupos de personas, que vamos a ver si logramos hoy a explicar los 5. Obviamente que lo que vamos a concentrar es en el quinto, que es el mediano, pero antes de esto vamos a explicar. Nosotros dijimos que hay tzadik veralo, es decir, un tzadik que no es completo, es decir, que le va mal, si vamos a traducir literalmente. Hay tzadik vetovlo, hay un tzadik que le va bien, que es el tzadik completo. Tenemos el rasha, el malvado que no es completo, es rasha que le va bien, y el malvado completo es el malvado que le va mal, lo que dijimos. Y el quinto es el benoni, significa el mediano. Y Baal HaTanya nos va a concentrar en el mediano, no va a concentrar en esos 4 grupos, ¿ok? Pero obviamente tiene que explicarnos qué significa. Obviamente que él va a explicar diferente de lo que yo traduje. Él va a explicarlo diferente. Entonces, según lo que dijimos ahorita, que hay una lucha, llamamos interna, entre el bien y el mal, o vamos, no sé si el mal, pero entre la tentación carnal y la elevación espiritual, hay esta lucha permanente, y nosotros tenemos que ver cómo actuar, cómo dominar y cómo controlar y cómo guiar, ¿no? Es el trabajo nuestro. Es decir, Baal HaTanya nos va a explicarnos en otra forma. Él hace ¿cómo vamos a decirlo? Como una radiografía de todo nuestro ser, y nos enseña cómo comportarnos y cómo trabajar. Es el trabajo de ese libro, ¿no? Es lo que él va a hablar. Entonces vamos a ver lo que él explica. El primero vamos a explicar es el tzadik veral. ¿Qué significa tzadik veral? Hay unos tzadikim que obviamente no cometen el error, pero la tentación, el deseo para el mal existe en ellos. Hay una lucha interna. Al final, lo que hace el tzadik, él logra controlar el mal y guiarlo para bien, pero no lo convierte en bien, sino el mal se queda como mal. Vamos a dar un ejemplo. Él da aquí un ejemplo, vamos a decir la comida, ¿no? La comida. Uno va en Shabbat y come la comida, ¿ok? Ahorita la comida generalmente, ¿qué es? Alimentación al cuerpo, ¿no? Es alimentación al cuerpo. Entonces allá, esa comida generalmente no es alimentación al alma espiritual, sino al alma carnal. Yo necesito comer, el cuerpo para sostenerse necesita comer. Sigue siendo algo, entre comillas, malo. ¿Qué significa malo? Que no es una elevación espiritual, sino es sostenerse físicamente, carnalmente. Hasta aquí estamos. Es lo normal. Vienen nuestros sabios y dicen, no,
yo quiero que tú comas no solamente, como dijimos anteriormente, ¿no? No quiero que tú comas solamente para alimentar el cuerpo, sino que la comida tenga también un propósito espiritual. ¿Qué significa? Tú alimentas el cuerpo para que tu cuerpo esté sano. Cuando mi cuerpo está sano, mi mente está fresca. Cuando mi mente está fresca, yo puedo entender mejor los mensajes de Dios. Entonces también el helado que yo como ahorita para aliviar el deseo mío de comer como cuerpo, lo puedo santificar y ese helado se considera alimentación del alma. ¿Hasta aquí estamos? Es el caso que estamos hablando. Ahorita la pregunta es, pero cuando yo como, hay buen sabor. Entonces, es verdad, yo como ¿para qué? Para todo lo que dije anteriormente, toda la intención positiva, pero también de paso me gusta ese pescado. Es decir, el sabor es muy bueno. Entonces, allá está mezclado también la tentación carnal, porque la tentación carnal me dice, mira, el gozo, el paladar mío saca un buen sabor de ese pescado, aprovecha tanto de esa comida, que acá no es solamente para elevar mi alma, sino también hay una parte que es la tentación carnal. ¿Me explico? Entonces el tzadik vegalo, él dice, no, yo como el pescado porque yo necesito ahorita que mi alma, se alimenta de esa comida. Pero hay un porcentaje pequeño del mal, o de la parte física, que jala para su lado. Entonces queda algo allá. Lo único es que esa parte se controla. Al final viene la mente o la parte espiritual y controla ese mal. Entonces en ese caso, es tzadik. ¿Por qué es tzadik? Porque no comete un error. Él vive una vida espiritual, pero todavía le queda una parte de satisfacción carnal. Por eso dice, es el grado menor de un tzadik completo. Porque el tzadik completo, ¿quién es? Hay que entender, tzadik completo casi no hay. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, si hay tzadikim en el mundo, son mi hijo y yo. Así dice Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Por qué Rabbi Shimon lo dice? Hay que entender, Rabbi Shimon vivía una vida completamente espiritual. Todo lo que hacía, él es la única persona que, por lo menos el Shulchan Aruch lo menciona, que tenía el permiso que cuando él estudia Torah, él no necesitaba interrumpir el estudio de la Torah para ir a rezar. Imagínense. ¿Por qué? Porque el nivel que tenía Rabbi Shimon Bar Yochai, que cualquier cosa que él hacía tenía un sentido espiritual. Eso se llama tzadik vetovlo. ¿Qué significa? También la tentación material que yo tengo se convirtió en bien. ¿Me explico? También la conversión material, la tentación material, que yo tengo, también se convirtió en bien. Entonces, yo, aunque me gusta, el sabor del pescado de Shabbat, está muy bien, pero yo me concentro 100% que la comida es una comida espiritual que alimenta mi alma. ¿Me explico? ¿O que estoy un poquito perdido? ¿Pero se entiende el concepto? Si el tzadik amor es un tzadik que también la tentación carnal que él tiene, también el deseo del alma animal, se convierte en un deseo del alma espiritual. Entonces él llega a un nivel bastante elevado, que él convierte el mal en bien. Eso se llama el Kadosh, ¿no? Recuerda cuando estudiamos Mesilat Yesharim, la senda de los justos. Allá dijimos que el nivel más elevado que llega a la persona es santidad, ¿no? Santo. ¿Qué es santo? Santo es una persona que sabe utilizar cualquier cosa
incluso lo material, para un uso espiritual. Y por eso, para él, el uso material no se considera material, sino sagrado. Entonces no tiene miedo, no necesita alejarse del mundo, sino lo contrario. Él se conecta y utiliza en la mayor cantidad de las cosas permitidas de ese mundo. Es lo que dijimos en la cena de los justos, el santo. Acá Baal HaTanya le va a decir que ese santo se llama Tzadik Gamur, un Tzadik completo. ¿Ok? Yo tengo una pregunta que me interrumpir. Sí. ¿Qué tiene que ver lo de la comida, la santidad, con los ayunos desde el punto de vista? Igual, hay una Gemara que dice así: cada persona que come bien antes de Yom Kippurim se considera que ayunó 2 días, el 9 y el 10 de Tishrei. Dice la Gemara. Si uno come, nosotros sabemos Yom Kippur es 10 de Tishrei. 9 comemos una comida. Dice la halajá, si uno come bien en el 9 de Tishrei, entonces se considera que ayunó 9 y 10. Entonces uno dice, no entiendo, qué fácil. Uno come antes de Kippur, come lo que, sabemos que antes de Kippur no es como Tisha B'Av, se puede comer lo que quiera. Entonces come una comida buena y todo eso, se considera como ayuno. ¿Por qué? Porque lo que usted pregunta ahorita, los ayunos es la necesidad nuestra en algunos momentos de alejarnos o limitarnos de gozo físico de ese mundo. Es necesario que vamos a hacer. No somos tzadikim kimurim, no somos tzadikim completos. Entonces necesitamos ese entrenamiento de saber cómo alejarnos de algo material para poder elevarnos espiritualmente. Pero viene la Gemara y nos dice, si uno tiene el nivel de poder comer antes de Kippur con la intención y con el propósito, igual como el ayuno de Kippur mismo, también la comida de antes de Kippur se considera un ayuno. Es decir, es exactamente lo que estamos diciendo. ¿Qué, Marlene? Perdón. Una pregunta. Ahora que usted dice que si come uno antes del 9 de Av, se considera que se come bien. De Tishrei. Y el 10. Y dicen el 10 porque el templo quedó ardiendo. No, por eso dije, estamos hablando de Kippur, no Tisha B'Av. El Kippur es el 10 de Tishrei. Antes de Kippur, antes de Tisha B'Av, nosotros comemos una comida muy sencilla. Antes de Kippur comemos una comida como Shabbat. Uno dice, ¿cómo es? ¿Por qué? Porque la idea es que el Kippur no es para tristeza, sino es para elevación. La forma de elevar para nosotros hoy en día es Kippur. Pero verdaderamente, ¿cómo tenemos que elevarnos? También por medio de la comida. ¿Cómo? Santificando la comida. Significa, si yo puedo alimentar mi alma por medio de una comida física, también se considera una elevación espiritual. Rabbi, una pregunta. Sí. Si Hashem creó, digamos, las frutas y todo con tantos sabores especiales, cada una y todo, entonces no está bien disfrutar de cada cosa que Dios creó. No, obligatoriamente hay que disfrutar. Yo estoy hablando de un nivel bastante elevado que se llama Tzadik Gamur, un Tzadik completo. Ese es un nivel muy elevado. Pero ese nivel, el sabor de la fresa, por ejemplo, le da una alimentación no solamente al paladar, sino alimentación al alma. Y el sabor de la naranja le da una alimentación espiritual al alma y no solamente al paladar. ¿Me explico? Entonces, igual como estudiamos, si recuerdan, es igual como estudiamos en Perek Shira. ¿Recuerdan? Cuando estudiamos Perek Shira, ¿allá qué quiere decir? Allá vimos cuál es la característica de cada creación o cada animal que por medio de esto está alabando a Dios. Quiere decir que cada animal tiene una característica que lo utilizamos para alabanza a Dios. Igualmente acá. Cada fruta o cada cosa permitida en ese mundo tiene una característica que yo puedo utilizar para elevación espiritual. Eso es los dos tipos de tzadikim. ¿Ok? ¿Hasta aquí? Ahorita vamos a ver la parte de los reshaim.
Hay un malvado, por ejemplo, que tiene todavía algo bueno dentro de él. Si explicamos anteriormente que el tzadik es una persona un justo, pero hay algunos que ahí tiene el mal, pero está controlado, pero sí está ahí dormido, como dice aquí Baal HaTanya. Ese mal está como dormido en su mente y cualquier momento puede despertarse. Y hay el tzadik, que el mal se convirtió en bien, es lo que dijimos ahorita. Hay igualmente el malvado. Hay un malvado que él tiene un bien, tiene una conciencia todavía, tiene un sentimiento bueno, pero lamentablemente ese bien está controlado por la tentación carnal y por el mal. Nosotros lo podemos ver, ustedes pueden verlo en los malandros, los asesinos, los ladrones, los traficantes de drogas. Son personas buenas. Si usted le dice, mire, necesito una ayuda para fulanito, sí, yo te doy. Usted dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo él está matando niños, traficando drogas? Sabe que hay gente que muere por lo que está haciendo. Y de otro lado, cuando tú le dices, tengo una persona que no tiene cómo terminar el mes, ¿no me puede dar algo para darle? Sí, con mucho gusto, ¿qué necesita? ¿Cómo es? Entonces uno diría, no, que como dicen acá, con reza y peca, empata. No, aquí vamos a verlo un poquito más profundo. Esa persona tiene todavía un bien dentro de él, tiene la bondad, pero lamentablemente la tentación monetaria, que él quiere hacer plata fácil, lo controla. Entonces lamentablemente ese bien no tiene ni voz ni voto en su personalidad, pero sí existe allá. Por eso el judaísmo dice rehabilitación. Se puede trabajar con esa persona. Es mala, es decir, lo que nosotros vemos, acciones negativas, pero hay algo bueno dentro de él, que existe, pero está totalmente sometido al mal. Y entonces él hace prohibiciones y muchas veces tiene arrepentimiento. Que ese arrepentimiento lo lleva a cambio de actitud, no, pero por lo menos tiene conciencia ahí. Entonces es malvado, pero no completo. Y hay malvado completo, que es que el mal está controlado totalmente, que ni damos cuenta que existe algo de bien allá. Entonces no tiene ninguna chispa, llamamos buena, que se resalta. Está tan fuerte el mal que tiene dentro de él. Puede ser que existe la chispa dentro, pero está tan cubierta de mal que no le da ni un centímetro, ni un pensamiento, llamamos de bien. ¿Ok? Pero no es lo que va a tratar el libro. Es solamente para explicar la Gemara que nosotros vimos esos 4 tipos de personas. ¿Ok? A partir de ahora, Baal HaTanya va a concentrar en la quinta persona. ¿Ok? La quinta persona, lo que dijo Rabá, que es Abaye, que dijo que es él. Entonces, vamos a explicarlo ahorita. ¿Ok? Sí, esto lo dijo. ¿Quién lo dijo? Rabá, ¿no? Espera. Que Gon Ana Benoni. Un minutico. Sí, Rabá, ¿ok? Rabá dijo esto, no Abaye, Rabá. Entonces, ¿qué significa Benoni? ¿Qué significa una persona mediana? Nosotros hablamos anteriormente de un tzadik que convierte o domina el bien. Y eso, después de estudiar el libro de Aramhal, es mucho más fácil entender Baal HaTanya. Nosotros vimos que en capítulo 11 del libro de Mesilat Yesharim, de la senda de los justos, que existe lo que se llama limpieza mental. ¿Recuerda? Y posteriormente llegamos a un nivel más elevado que se llama pureza mental. ¿Cuál es el progreso, llamamos, de limpieza mental a pureza mental? Es el tiempo que se reposa
el pensamiento negativo de hacer mal en mi mente. Si yo tengo un pensamiento negativo que se realiza, que se lleva a cabo en una acción negativa, allá obviamente que no soy ni tzadik ni mediano. En ese momento soy un malvado porque estoy cometiendo el error en este momento. Acá estamos hablando que todavía ese pensamiento no se reflejó en acción. Es decir, el mediano es una persona que tiene la tentación. Existe en él la tentación, pero logra dominarlo. Logra dominarlo que no se lleva a cabo ese pensamiento ni por medio de pensamiento, ni por medio de palabra, ni por medio de acción. ¿Ok? Es decir, voy a explicarlo, porque ustedes me dirán, entonces igual como el tzadik. El tzadik anteriormente, ¿qué dijimos? Que también tiene el mal y lo controla, y el Benoni también. No, hay diferencia. El tzadik no deja que el mal repose ni un segundo en su mente. Hay una lucha interna, y la lucha interna, le voy a dar un ejemplo sencillo. Cada vez que nosotros llegamos a un nivel espiritual y ético mayor, estamos más cerca de lo que es mediano y podemos llegar a lo que es tzadik. ¿Qué significa? Muchas veces nosotros tenemos lucha interna, como dijimos. Ejemplo, una persona que no me cae bien, que hizo algo, pensó algo, dijo algo, no importa. Ahorita dentro de mí existe el alma espiritual y el alma animal. Y hay una lucha interna. La mente me dice, mire señor, él se equivocó, no tenía la intención negativa de hacerlo, no sé qué, para abogar por él. Y la tentación mía viene a acusarlo, porque lo que se ofendió acá, ¿quién es? Es la parte carnal mía, porque me ofendió. Y entonces hay una lucha. Llega el mal y dice, mándale un mensaje, por ejemplo, o demándalo, o difunde el mal que está haciendo, no sé, X cosa, venganza. Para el tzadik, aunque no es completo, ese pensamiento, esa petición, ¿no?, del acusador, en esa parte, la tentación mía del mal, ni llega a la mente para ver cómo lo llevo a cabo, sino automáticamente ese argumento se descarta y se elimina totalmente. Y lo que llega a la mente, lo que llega a mi pensamiento, es solamente el bien. Es un nivel bastante elevado. El mediano no solamente que escucha al acusador, sino también permita que su argumento repose en mi mente para ver cómo lo ejecuto. Y ya llega el momento que el bien viene y controla ese mal y no le deja ejecutarlo. Pero sí tenía 1 segundo, 2 segundos o 10 minutos de pensar que yo voy a a controlar o hacer o realizar lo que yo quería hacer. Obviamente sí, Liliana, obviamente aquí es el libre albedrío, obviamente. Todo ese concepto se llama el libre albedrío. Lo que trata de explicar Baal HaTanya,
cómo las cosas funcionan en el cuerpo humano. ¿Por qué es tan importante este libro? Este libro nos enseña, como estudiamos en Aramhal, es algo muy parecido, solo que Aramhal es mucho más extenso, llamamos, y mucho más detalladito. Acá no, pero acá él está trabajando en un punto muy, es decir, en un aspecto muy puntual. ¿Y cuál es? La lucha interna que cada uno tiene y cómo nosotros podemos disminuir acciones, palabras o pensamientos negativos. Es lo que él trabaja en ese libro. Esto se llama mediano. Entonces viene Baal Tanya y dice, ¿quién es el mediano? Por eso dice Rabá viene y dice, yo no puedo decir que no tengo tentaciones en mi vida. Tengo tentaciones. No solamente que tengo tentaciones, no solamente que el mal está dentro de mí, sino también él tiene voz y voto. Ahora, si tiene voz y voto, llega a la mente. Si llega a la mente, puede reposar allá y ser rechazado, pero puede también reposar allá y dominar. Ese es el problema. O sea, ¿dónde llega, llamamos, las decisiones? Que nosotros, por ejemplo, yo quiero hablar la Lashon Hara de alguien. Entonces igual, es la misma lucha que tenemos. La mayoría que hablan la Lashon Hara no sienten que están haciendo mal. ¿Por qué? O que él merece que revelo su personalidad, o que utilizan términos o argumentos religiosos que yo vengo a salvar la comunidad o salvar al mundo de esa persona tan negativa, o no sé qué. Entonces hay personas, yo recuerdo que cuando había algunos rabinos en Israel que para Leil HaSeder, se recuerdan, ¿no? Estamos ya mucho tiempo con esta hartota corona, pero cuando había el Leil HaSeder, había algunos rabinos que permitieron hacer el Leil HaSeder por Zoom, ¿recuerdan? Va a seguir. Entonces ¿dónde estamos? Entonces había algunos rabinos que trataron de decir, ellos vieron el problema de los ancianos que no van a estar con los niños y dijeron, vamos a permitir y vamos a hacerlo por Zoom. No importa ahorita que acá no lo hacemos, no importa, pero preguntaron a una persona y dijeron, ¿tú qué piensas sobre esto? Y dijo, no, había algunos rabinos liberales, se dijo, liberales que lo permitieron. Esa frase que él dijo se llama Lashon Hara. ¿Por qué? Porque no son nada de liberales. Son rabinos muy importantes, hay que entender. Son rabinos de ciudades en Israel. Rabino, creo que se adelantó un poquito, reverse como un minuto que lo dejamos de escuchar ese yo lo que dije es que di el ejemplo de la Lashon Hara, por ejemplo. Si dije el mismo conflicto que nosotros tenemos con la Lashon Hara, ¿no? Estamos hablando acá cómo funciona mi mente, cómo es el trabajo entre la mente y el corazón, como dijo aquí Baal Tanya, es decir, entre mi alma animal y mi alma espiritual. Hay una lucha. Y yo quería traer un ejemplo. Entonces yo di antes, no sé si me perdí, pero antes di un ejemplo, llamamos, de lo que reposa, llamamos de la parte de vengar o no vengar. Otro ejemplo, llamamos de la parte de la Lashon Hara. Cuando uno habla la Lashon Hara, siempre tiene justificación. Cuando uno habla mal de alguien, muy difícilmente que va a sentir mal. ¿Por qué? Porque él dice, lo merecía, él lo tenía y todo eso. Entonces yo traje un ejemplo de este Zoom, ¿no?, que estamos viviendo con la corona, y esos rabinos lo permitieron. Porque no importa ahorita que nosotros acá no lo hacemos por otros motivos, etcétera, etcétera. Pero si analizamos la halajá, lo que ellos dijeron, son unos rabinos primero ortodoxos y muy grandes. Entonces, una persona se le permite, para defender supuestamente la ley, decir, esos rabinos eran rabinos liberales.
¿Quién te permitió decir esto que eran liberales? Tú no lo conoces. Entonces, ¿qué quiere decir? La mente, la parte espiritual dice, hay que tener tolerancia y respeto a nuestros sabios, aunque no comparto con ellos. La parte animal viene y dice, hay que hablar mal, hay que atacar. Viene la parte animal, controla la parte mental, deja que yo hable la Lashon Hara, hable mal de alguien, pero con justificación. Eso se llama la lucha que nosotros tenemos. ¿Quién es el mediano? Según Baal HaTanya. El mediano es una persona que la tentación existe, pero no se queda solamente acá, vamos a decirlo, en el corazón como el tzadik, sino llega a la mente. Pero aunque llega a la mente, tiene allá un proceso, pero no se deja que se realice, ni por medio de un pensamiento negativo, ni por medio de una palabra negativa, ni por medio de una acción negativa. Es decir, a nivel de realización, llamamos de aplicación, no hay nada mal. Pero sí hay voz y voto al mal, y tiene también un abogado, llamamos un acusador en la mente, que se reposa allá y mi cabeza empieza a trabajar y pensar, y algunas veces darle la razón y algunas veces no. Y ese trabajo que yo tengo allá entre el abogado y el acusador es un trabajo interno que para el mediano es una persona que siempre el abogado, llamamos el representante del alma, siempre gana. Pero el conflicto interno existe. Pero Rabino, ese nivel del mediano es también un nivel altísimo que casi nadie ¿Seguro? alcanza. Es lo que dijo Rabá. ¿Sabe quién es Rabá? Rabá era uno de los emoritas más grandes que había. Y por eso Abaye vino y dijo, si tú eres mediano, ¿nosotros qué? Entonces Baal HaTanya quiere explicarnos por qué Rabá se consideró mediano y no se consideró tzadik. Porque él dice, yo soy un ser humano, es decir, para ser el nivel que el mal no puede subir del corazón a la mente, es un nivel bastante elevado, que yo estoy muy lejos de él. Por eso dice Rabá, yo soy Benoní, significa a nivel práctico, no cometí errores, ni a nivel de pensamiento, ni a nivel de hablar, ni a nivel de acción. Pero que el mal está dentro de la cabeza, haciendo vueltas y tratando de incitar el bien, obviamente que sí. El problema nuestro es que muchas veces el mal vence el bien. Esos son los errores que nosotros cometemos. Por eso él dice que si nosotros llegamos a ser Benoní, si llegamos a ser un mediano, ya estamos muy bien. Es un nivel bastante elevado. Ahora, si entendimos esto, cada vez que nosotros vamos a disminuir el tiempo de reposo del mal en mi mente y la fuerza de manipulación que tiene ese mal en mi mente, cada vez que lo disminuimos más, vamos a avanzar más en nuestro nivel espiritual. Entonces el trabajo no es solamente hacer bien o no hacer el bien, sino el trabajo es también ver cuánto tiempo yo tengo que estar, llamamos que el mal está reposándose en mi mente. Cada vez que reposa más, obviamente tiene más fuerza y puede hacernos caer. Cada vez que reposa menos, entonces es más fácil, llamamos, vencerlo, ¿no? Y depende en qué tentación estamos hablando. Ahorita, obviamente, lo que estamos hablando acá, estamos hablando de niveles en una forma muy macro, muy gruesa, ¿no? Porque entre uno y el otro hay millones de tipos, ¿no? Hay uno que tiene más, sí, obviamente que hay muchísimos niveles entre un
una parte, es decir, entre, por ejemplo, el tzadik completo y el tzadik no completo, hay miles de niveles entre los dos. Y entre el tzadik no completo y el mediano hay también otros millones de... Sí, obviamente. Pero lo que trata aquí Baal HaTanya dice, vamos a entender primero los grupos principales, llamamos que hay. El grupo principal es lo que es, llamamos en ese caso el Benoni. Ahora, de acuerdo a esto, podemos entender por qué la Gemara. Recuerda que nosotros empezamos el libro que una persona de un lado cuando sale, recuerda, yo voy a hacer voy a refrescar un poquito. Nosotros trajimos una Gemara que decía que cuando el alma baja a ese mundo, le dicen, sea tzadik y no sea rasha. Es decir, sea justo y no sea malvado. Pero después había una Gemara que dice, aunque todo el mundo te dice que tú eres tzadik, tú ves a ti mismo como un malvado. Entonces dijimos, es una contradicción. ¿Cómo es? Entonces, ¿hay que ser tzadik o rasha? No entiendo. Según lo que estamos ahorita estudiando, es mucho más fácil entenderlo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa que yo tengo que verme como un malvado? Quiere decir, yo tengo que entender y reconocer y aceptar que la fuerza del mal todavía está dentro de mí. No me curé totalmente. Y entonces, si yo voy a pensar que yo soy... Y obviamente yo quiero ser tzadik. Es mi aspiración. Pero, aunque me dicen que soy tzadik, puede ser que me lo dice es el instinto negativo. Y vamos a explicarlo. Muchas veces una persona piensa que es correcta. O piensa que es elevada. Y algunas veces no es. Entonces, ¿quién le dice esto? Entonces uno diría, ¿sabe quién lo dice? El instinto positivo. Y verdaderamente lo que lo dice es el instinto negativo. ¿Por qué? Porque cuando yo te hago sentir que tú eres muy elevado, no ve ninguna necesidad de trabajar en tu elevación espiritual, porque ya estás elevado. ¿Y dónde vas a caer? Cuando va a tener el conflicto. Es decir, hay que entender que muchas veces lo que nos hace engañar es el instinto negativo, no el instinto positivo. Lo que nos hace engañar con aplaudirnos. ¿Me explico lo que quiero decir? Si muchas veces uno piensa que el instinto negativo siempre va a decir, sea malo, tú eres una persona que no vale para nada, tú eres una... Y el instinto positivo siempre va a decir, tú eres tzadik, tú eres noble, Y no es verdad. Muchas veces el instinto negativo utiliza el idioma del instinto positivo. Y él va a decirte que tú eres una persona correcta, y tú eres una persona noble, y tú eres una persona elevada, y todo eso. ¿Pero para qué? Para, como dicen acá, bajarte de la guardia. Cuando te dice que todo está bien, tú te bajas de la guardia. Y entonces cuando él va a ponerte un obstáculo, obviamente que allá va a caer. ¿Entendimos? Entonces por eso hay que entender a lo que aspiro, es uno. Y dos, tengo que ser muy realista en qué situación estoy. ¿Me explico? Entonces, acá viene el Baal HaTanya, explica lo que dice la Gemara. La Gemara viene y dice, cuando el alma baja al cielo, baja a la tierra, le dicen, mira, sea tzadik, ojalá que sea el máximo como Rabbi Shimon. Pero si alguien te viene y te dice, tú eres tzadik, tómalo en cuenta y entienda que no es siempre la verdad, sino tiene que verte como un malvado. ¿Qué significa? Tú todavía tienes la tentación interna dentro de ti. Como ya tienes la tentación interna negativa dentro de ti, tiene que tener
como dice aquí, estar pila. Significa estar pendiente y prudente de los errores que uno puede cometer. ¿Entendimos? Entonces, es lo que dice acá Baal HaTanya cuando habla de la parte de, ¿cómo se llama? De cómo yo tengo que verme. Por eso hay que entender, es muy importante. Ahorita podemos entender lo que dijo Shlomo HaMelech, ¿no? El rey Salomón dijo, Hosech Shifto Sone Beno. Significa, cuando uno evita de reprochar a su hijo, se puede deducir que lo odia. Se dice el rey Salomón en su libro Proverbios, lo que estudiamos. Y uno dice, no, hoy en día es exactamente lo contrario. Uno dice, yo tengo un papá y mamá chéveres. ¿Por qué son chéveres? Nunca me dicen nada. Y acá viene Shlomo HaMelech y dice que es mal. Esta es la explicación sencilla. ¿Por qué? Porque unos papás que no llaman la atención a sus hijos, no lo educan. Si no lo educan, ¿cómo van a avanzar? Pero según lo que dice aquí Baal HaTanya, se puede entenderlo un poquito más profundo. Y es, no solamente que no vamos a corregir, sino vamos a hacer sentir a nuestros hijos que están en buen camino y no lo son. Es el problema. Y entonces el momento que van a necesitar cuando van a necesitar ¿cómo se llama? A enfrentarse y superar al conflicto, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque siempre yo vivía en una mentira. Y cuando uno vive una mentira, aunque es muy agradable vivir en esa mentira, que soy perfecto y todo está bien y no tengo tentaciones y soy la mejor persona. Mucha gente se asusta de un dicho. Hay un dicho de la Gemara que dice En apotropos le agayot. ¿Qué significa? No hay seguridad al concepto de la tentación sexual. Entonces todo el mundo que ve esto dice, esos rabinos la verdad eran enfermos. ¿Qué esto que tienen tentación? ¿Qué tentación? No saben controlarse, no saben esto. Dice la Gemara, no. Si yo bajo de la guardia, ¿cómo dice aquí? Hacerte bajar la guardia. ¿Ok? Entonces, si yo no me cuido, si yo no trabajo en mi personalidad, afuera de nosotros, cuando uno se enfrenta a ese conflicto, no va a tener las herramientas de hacerlo. Es decir, hay gemarot que uno no puede entender. Hay gemarot, fuentes rabínicas, que son rabinos muy grandes, que la Gemara relata que tenían esta tentación y casi cometieron el error. Entonces, algunos fueron al tercer piso para escapar de la mujer, el otro entró al horno, el otro se lanzó, cada uno con la Gemara. No importa ahorita si pasó o no pasó, eso no importa ahorita. Pero allá dice nombre y apellido de la persona. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser ese sabio tan grande tiene esas caídas espirituales? Sí. La Gemara quiere enseñarnos que el ser humano tiene la tentación dentro de él. Y si él no es pendiente de luchar y vencer, no sé si vencer, pero dominar y guiar correctamente, lamentablemente va a caer. ¿Qué vamos a hacer? Es así, hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque es así. La halajá dice, imagínense la halajá dice que si una persona fue a casarse, si estamos hablando de una pareja que no tenían, sí, aplicamos para todos, pero la halajá es una pareja que según la halajá que no tuvieron contacto físico ni relaciones íntimas antes de la boda. Se van a casar. En el día de la boda la novia le llama al novio y le dice, mire señor, me llegó el periodo. ¿Qué va a hacer? Ok, entonces hacen la boda. Termina la boda, ¿qué dice la halajá?
que el novio tiene que dormir en su familia, con su familia, y la novia con su familia. Pero ya nos casamos. ¿Qué es esto? La halajá dice, en apotropos labayot. ¿Quién dice que va a controlarse? Entonces, por eso lo que hacemos, que se separan. Para hacerlo más diplomático y más bonito, vamos a decir una pareja que es cumpliendo la ley, van a dormir en la casa de los padres, por ejemplo. Entonces allá es más sencillo, ya. Si nadie tiene que saber si está o no está, todo eso. Pero no pueden ir a un hotel. ¿Pero por qué? Si nos casamos. Porque en ese momento no hay control. No tenemos seguridad de control. Eso es lo bonito en el judaísmo, que es realista. El judaísmo viene y baja la realidad y dice, en este momento no puedo afirmar que no va a pasar nada. Ahora, después de la boda, es otra cosa. Entonces quiere decir que lo que dice aquí Baal Tanya dice, y yo tengo, ¿cómo se llama? Yo tengo el mal, llamamos, la tentación, está dentro de mí, yo no puedo ahorita evitarlo. Hasta que llegaré a ser tzadik gamur, que yo convierto el mal en bien, pero generalmente ese mal llega a la mente y empieza a hacer llamamos, un debate, ¿no? Entonces no hay seguridad que va a pasar. Por eso él dice, ¿cómo se llama? Por eso él dice que, por eso dice Baal Tanya, que la persona tiene que sentir como, llamamos, rasha, pero quiere decir en potencial, no en acción. Ok. Y aquí trae Baal Tanya varias fuentes, ¿no? Que tratan, llamamos, ¿cómo decir? Sostener su explicación. Trae varias fuentes de la Gemara, por ejemplo, que dice, hay una Gemara que dice, Benonim zeva ze shoftan, es decir, lo que juzga a los medianos es el instinto positivo y el instinto negativo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una lucha interna. Los dos están allá. La pregunta ahorita, ¿quién gana? Está bien, pero la lucha llega aquí. La mente, ¿qué vamos a hacer? Ok, entonces, lo que vamos a seguir, Be'ezrat Hashem, estamos en el capítulo 14, llegamos al capítulo 14. Y acá él va a explicar, va a concentrar más que todo, lo que dice lo que dice Baal Tanya, que nosotros todos o la mayoría de la población llamamos son Benonim, dice acá. Se nos da él está muy optimista, pero está bien, es lo que él dice Baal Tanya. Y dice así, והנה מידת הבינוני מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך, שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. Dice acá Baal Tanya, cada uno de nosotros puede ser mediano. ¿Por qué? Porque allá no medimos si reposó o no reposó, sino si venció o no venció. Si realizó el mal en pensamiento, hablar y acción, recuerda que dijimos que es la forma de expresión del ser humano, o no. El momento que yo puedo asegurar que no, soy Benoni, soy mediano. Puede ser que tenía lucha de media hora y al final no lo hice. Puede ser, pero sí había. ¿Ok? Entonces la próxima, Be'ezrat Hashem, vamos a ver cómo es, llamamos, la vida de un Benoni, llamamos, de una persona mediana, para ver cómo nosotros podemos utilizar, llamamos, esas herramientas que nos da Baal Tanya en la mejor forma. ¿Ok? Esa es la idea. Pero solamente yo voy a